Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial a la doctora Karen Watkin y el agradecimiento por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros esta conferencia. Un saludo muy especial pues a Karen y, y- y en realidad siempre ella muy atenta a colaborar con su antigua escuela. Todavía yo sé que le guarda muchísimo cariño y eso por supuesto que se lo agradecemos. También muchas gracias a todos ustedes por estar acá esta tarde. Bueno, voy a presentar a la doctora Karen. La doctora Karen, bueno, primero ella es egresada de aquí de la Escuela de Economía y eso nos enorgullece montones porque ella en realidad, bueno, ella y su esposo, porque en realidad conocemos a ambos, a Mariano también un gran saludo, son egresados nuestros y además de esos egresados que siempre se han mantenido cercanos a la actividad de la escuela. La doctora Walking es doctora en finanzas de la Rotterdam School. Además tiene un postdoctorado en la Cátedra de Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Granada. Está ahorita afiliada a tiempo completo a la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja en España, donde imparte cursos de grado y posgrado. Además, desde el 2006 hasta el año pasado, septiembre 19, fue docente a tiempo completo y directora de la maestría en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, a quien aprovecho para agradecerle a Karen porque gracias a su empeño y trabajo la Escuela de Economía pudo establecer un convenio de apoyo con la Universidad de Puebla y ahí nuestros estudiantes tienen toda la posibilidad de hacer intercambios. No hemos consolidado porque en los intercambios, pues por esta emergencia que estamos viviendo todos los países, pero ahí tenemos la puerta abierta en ambos sentidos para lograrlo. Bueno, los intereses de investigación de Karen en especial son en gobierno corporativo, empresas familiares, que es el tema que nos va a hablar hoy, y emprendimientos. Ella ha escrito múltiples artículos de revistas, capítulos de libros, es autora también de varios libros en los temas de interés. Recibió en 2012 el premio a la investigación del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica de Chile. Además, también recibió premios al mejor artículo de ensayos de la revista Economía en 2013 y de la European Journal of Family Business en 2016. En 2015 también obtuvo el premio a Alberto Viesca Sada por su investigación sobre empresas familiares. Así que Karen es una experta en estos temas. También, estando en la UPAEP, obtuvo varios premios por excelencia docente y recibió la distinción Duke in Alton por el reconocimiento de su actividad académica. Además, ha promovido diversos trabajos de investigación en España, Países Bajos, y uno de ellos fue premiado por IMED Deloitte y otro galardonado por el Premio de Academia de las Ciencias Administrativas. Así que la calidad de Karen es magnífica y de verdad que nos complace muchísimo tenerla por acá. Bueno, Karen, de verdad que muchas gracias y son todos tuyos. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, Isabel Cristina. La verdad que es un gusto enorme estar aquí con ustedes el día de hoy, como egresada de la Universidad de Costa Rica, pero también pues por la amistad que tenemos desde hace tantos años, con Isabel Cristina, con Juan Rafael Vargas, con Yanira y bueno, con en realidad todos los profesores que en algún momento algunos todavía me dieron clase, otros fueron mis compañeros. Pues es un placer
verles por acá. Y a todos los estudiantes que tienen la escuela ahora, pues decirles que están en las mejores manos y que adelante, que esta pandemia ya va a terminar y bueno, con todos los planes futuros de seguir estudiando, de seguir ahora online y ya más adelante de forma presencial y siempre pues seguir adelante y consolidándose porque la verdad que la educación que reciben en la Universidad de Costa Rica es una excelente educación. Y bueno, con eso vamos a dar inicio a la charla de hoy. El tema que escogí para compartir con ustedes hoy es el de beneficios financieros y no financieros de la empresa familiar. Este es un trabajo que está en este momento, digamos, en avance, todavía no está publicado, todavía estamos trabajando en algunas cosas del artículo. Es un trabajo en conjunto con Mariano Rojas y con Lázaro Rodríguez. Mariano Rojas, también egresado de la Universidad de Costa Rica, como bien decías hace un rato, Isabel Cristina. Mariano ha estado trabajando mucho temas de felicidad, de bienestar subjetivo en América Latina, y por mi parte, pues he estado trabajando mucho tema de empresa familiar, como les comentaron hace un momento. Y llegó un momento que dijimos, bueno, pues hagamos algo en conjunto, algo que una las áreas, tanto de bienestar subjetivo como de empresa familiar, donde no hay nada escrito. Y ahí fue como nació la idea. Esta propuesta nos llevó a la Cátedra Santander de Empresa Familiar, aquí en la Universidad de Granada, a través del director, que es Lázaro Rodríguez, que aparece aquí como parte de los investigadores, y a través del apoyo de la cátedra, el apoyo pues, logístico, financiero y demás, logramos empezar esta investigación el año pasado. Estamos en una etapa ya, pues, digamos, terminal, ya estamos en la parte ya de redacción de los artículos de esta investigación. Entonces, cualquier comentario que tengan, pues va a ser súper bien recibido. Todavía estamos en esta etapa donde podemos incorporar cambios al trabajo y que por supuesto es muy provechoso cuando uno hace investigación recibir retroalimentación positiva y negativa, porque aquí en esta profesión hay que acostumbrarse a que no siempre pues, le ponen una estrellita en la frente, ¿no? Muchas veces hay rechazos y ya luego con eso uno va trabajando y mejorando. Bueno, un poco para ponerles en antecedente, en empresa familiar, cuando hablamos de empresa familiar, hablamos de un modelo de 3 círculos. Este modelo de 3 círculos viene de un trabajo de Davis y Tagliuri en 1982, donde ellos nos dicen, nos explican que la empresa familiar es mucho más compleja que la empresa no familiar. Y es más compleja porque en la empresa familiar se unen 3 círculos, el de la propiedad, el de la empresa en sí y el de la familia. Entonces, una empresa, sí, es una empresa que como ustedes estudian en economía, tiene objetivos de índole económico, financieros, donde decimos se busca maximizar las ganancias, esa es la teoría clásica de la empresa, pero además tiene un elemento que las otras empresas no tienen y es que está la familia detrás. Y al hacer esa unión se vuelve más complejo porque tenemos una familia que controla, una familia que dirige, una familia que administra muchas veces, e incluso tenemos una familia detrás de las cámaras, que a lo mejor no está en la empresa en sí, pero que sus posturas tienen implicaciones en la empresa. Entonces, hay mucha más complejidad. El área de estudio propiamente de las empresas familiares es relativamente reciente. Se ha buscado tratar de explicar comportamientos que se dan en la empresa familiar que no calzan con este enfoque clásico de la empresa, y para esto pues han tratado de hacer teorías distintas, y estas teorías distintas, bueno, están en una etapa nada más de desarrollo. Es como en los años 90 cuando empieza a desarrollarse el área en sí de empresa familiar. Las teorías para explicar su comportamiento, es decir, cómo estas se diferencian de las empresas no familiares, pero además entre ellas mismas, porque también hay heterogeneidad entre empresas familiares, están entonces en una etapa ahorita de desarrollo. Y se parte de la premisa de que las empresas familiares, a diferencia de las no familiares, buscan objetivos de índole financiero, económico, lo que hablábamos, maximizar ganancias, pero también buscan objetivos que no son financieros. Y dentro de estos objetivos, bueno, se ha desarrollado mucho una teoría que se conoce como la teoría de la riqueza socioemocional, donde se habla que los empresarios familiares buscan también generar riqueza emocional, riqueza que tiene que ver con la familia, temas, por ejemplo, de identidad familiar, herencia familiar, esa unión de la familia a través de la empresa, que no se puede medir en términos monetarios, pero sí le da mucho bienestar, le da mucha utilidad a la familia empresaria. Entonces,
se parte de esto, sin embargo, no hay teorías muy desarrolladas, todavía se están haciendo intentos para generar una teoría en sí de la empresa familiar. Algunas teorías se amplían, otras, más bien, se trata de buscar algo nuevo para poder entender de una mejor manera la búsqueda de estos objetivos no financieros por parte de las empresas familiares. ¿Cuál es el problema? Lo que nosotros hemos visto, que todas estas teorías se basan en la empresa y cómo la familia influye en ella y no al revés. Y más bien creemos que hay que cambiar de óptica. Hay que ver más bien a la familia y a sus individuos y cómo la empresa influye en ellos, ¿sí? Pero más bien a través de comportamientos propiamente de la familia. Es decir, estudiemos a la familia y veamos cómo la familia se ve reflejada en la empresa. No partamos de la empresa y entonces cómo la familia influye en ella. Entonces es un cambio de paradigma para entender a la empresa, no como empresa como tal, sino más bien a través de esa familia que a través de sus participaciones en la empresa y a través de su vida en general, pues van a tener influencia sobre esta actividad empresarial. Entonces eso nos lleva al estudio del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo, el bienestar en sí, es una vivencia de la persona, es decir, del sujeto. Las personas son quienes lo experimentan, las personas saben si están o no están satisfechos con su vida y además lo pueden reportar. Entonces el bienestar subjetivo o felicidad es un objetivo final. Las personas, ¿qué es lo que quieren en la vida? Las personas quieren ser felices. También es una fuerza motivacional. Eso representa comportamientos, representa decisiones en esa búsqueda por ser más felices. Y la gente puede reportar sobre, por ejemplo, la apreciación general que tienen de su vida. Ahí pueden hablar de qué tan satisfechos o insatisfechos están con la vida. También una apreciación en ámbitos particulares de la vida, a esto se le conoce como los dominios de vida, y allí tenemos, por ejemplo, los más importantes serían la familia, el trabajo, la salud, el tiempo libre, la situación económica. Entonces, el planteamiento de esta investigación, como les decía, es partir de la familia y de ahí entender a la empresa familiar. La familia es una dimensión dentro del bienestar de cualquier persona. Y además impacta en su satisfacción de vida y en sus decisiones, tanto personales como empresariales. Entonces, esta investigación incorpora este enfoque de bienestar subjetivo al estudio de las decisiones que son adoptadas en la empresa familiar y también en la no familiar para poder comparar entre ambas. Se hace énfasis en las relaciones familiares y en la asociación que tienen estas con el bienestar de los directores generales o CEOs, y cómo lo anterior impacta sus decisiones empresariales. Aquí diferenciando entre directores generales, CEO, gerentes generales, le llamaríamos en Costa Rica, familiares y no familiares. Entonces, dentro de este planteamiento, nosotros tomamos la premisa de que las empresas tienen valor por resultados financieros, la parte económica, pero también tienen valor por resultados no financieros. El valor lo podemos entender como algo que aumenta la utilidad o el bienestar de los dueños y de otras partes interesadas en la empresa, es decir, los stakeholders. Estudiamos entonces cómo la disposición a vender la empresa y el precio de venta varían según los tipos de empresas, si son familiares o no, y también dentro de las mismas empresas familiares donde hay heterogeneidad. Y además mostramos que el enfoque del bienestar subjetivo se puede utilizar para explicar el valor no financiero y a partir de allí las diferencias en las decisiones empresariales de empresas familiares versus no familiares y también dentro de las mismas empresas familiares. Entonces, esa es la lógica, ¿sí? Entender primero cómo lo que es no financiero tiene un valor y cómo eso lo hemos reflejado en la disposición a vender la empresa y el precio de venta que estarían dispuestos a aceptar los empresarios. ¿Cuáles son las hipótesis de la investigación? Bueno, lo primero que nosotros creemos que vamos a obtener es que a mayor bienestar del gerente general, menor va a ser la disposición de considerar vender la empresa. Eso es lo primero. ¿Por qué? Bueno, porque si están muy satisfechos, muy contentos con su vida en general y dentro de esta vida en general, pues también está el factor de la empresa y del trabajo y si están satisfechos también por ese lado, no estarían dispuestos a vender la empresa.
Alguien muy feliz con su vida, pues no quiere grandes cambios, ¿no? Dada la fuerte asociación entre la empresa y la familia en las empresas familiares, la satisfacción en el dominio familiar juega el papel más importante en la disposición del gerente general familiar de considerar vender la empresa. Esa sería la segunda hipótesis. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que como hay tanta relación en la empresa familiar entre familia y empresa, esa relación familiar, esa satisfacción que va a tener el director general en el ámbito familiar, es un factor clave para decidir si quiere o no quiere vender la empresa. Por otro lado, la otra hipótesis nos dice que, dada la clara separación entre empresa y familia en las empresas no familiares, la satisfacción en el dominio familiar no es importante para la disposición del gerente general no familiar de considerar vender la empresa. Entonces recuerden, en una empresa no familiar, el gerente general está allí solo, no tiene a su familia, no es una empresa para la familia, sino que ahí hay una separación entre el entorno familiar y el entorno empresarial. Como hay una separación clara, la satisfacción de esta persona en el dominio familiar no tiene por qué tener una repercusión en su disposición para vender la empresa. Y por último, el valor de la empresa familiar depende también de beneficios no financieros. Para aquellos directores generales que recomendarían vender la empresa, el precio de venta es mayor conforme sus beneficios no económicos son mayores. Entonces, lo que nosotros aquí estamos tratando de determinar es cuál es ese valor no financiero que representa la empresa familiar para este director general o gerente general que es de la familia. Entonces, esas serían las hipótesis. Con eso vamos a pasar a los datos y variables que estamos usando en el estudio. Como les decía, hemos contado con la suerte de tener el apoyo financiero de la Cátedra Santander de Empresa Familiar en la Universidad de Granada, aquí en España, y a través de esta cátedra se construyó una encuesta, la cual se logró aplicar telefónicamente durante el primer semestre del año 2019. En esto, bueno, se entrevistaron de forma aleatoria 150 gerentes generales familiares y 300 gerentes generales no familiares de toda España. Entonces fue de una manera aleatoria con base en las bases de datos de empresas familiares que tienen aquí en la cátedra, donde ya de forma aleatoria se escogieron 150 directores generales familiares y 300 no familiares de toda España. Se excluyeron del estudio los directores generales que no son familiares, pero que están en empresas familiares. Es decir, si yo no soy miembro de la familia empresaria, soy el director general, no me van a considerar porque no soy de la familia. Nosotros queremos comparar nada más aquellos directores generales que son de la familia empresaria versus, por ejemplo, en empresas no familiares, los directores generales pues, que están participando en esas empresas no familiares. ¿Cómo determinamos que una empresa es familiar o no? Para eso utilizamos una definición ya muy utilizada en Europa y en general, bueno, en América Latina se usa e incluso en Estados Unidos se empieza a utilizar. Como empresa familiar consideramos aquella donde una familia empresaria tiene el control de las decisiones de la empresa, es decir, que controla lo que se hace o no se hace. Generalmente en empresas grandes pensaríamos que están la familia en el consejo de administración, donde al menos uno de sus miembros participa en la gestión, es decir, que por lo menos uno sea directivo de la empresa, y donde se espera también que haya sucesión familiar, es decir, que se va a pasar la empresa a las siguientes generaciones de la familia. Eso es muy importante porque si no hay esta, digamos, ilusión por pasar la empresa a siguientes generaciones, pues realmente es un negocio nada más de autónomo, lo que llamarían aquí en España, donde yo trabajo para mí, por mi cuenta, pero no es que voy a heredar la empresa a mi familia, no es que estoy involucrando a la familia dentro de esta organización, sino que es solo un medio de vida que tengo yo en este momento y que cuando yo muera o cuando yo me retire ya se va a liquidar, se va a vender o se va a cerrar. Ahí ya no sería empresa familiar. Para que sea empresa familiar, se tiene que pensar al menos en que se va a heredar a la familia. Además, las decisiones tienen que ser tomadas por la familia empresaria y por lo menos un miembro tiene que participar en la gestión de la empresa. Esa es la definición que usamos. El estudio se enfoca además en la familia nuclear, es decir, se consideran aquí aquellos directores generales o CEOs que son casados, divorciados y también viudos, con o sin hijos. Estamos estudiando nada más la familia nuclear, abuelitos, tíos que participan en la empresa, ya no estamos
viendo ese detalle, estamos viendo nada más lo que serían, en este caso, padres, hijos, ¿sí? Mamá, papá y los descendientes. Considerando los directores generales de empresas familiares y no familiares, nos damos cuenta en el análisis ya descriptivo de los datos que no hay diferencias significativas en cuanto a su edad y en cuanto a su estado civil. De hecho, más del 80% están casados y la edad promedio que tienen es de 50 años. Se le preguntó a los CEOs sobre su satisfacción de vida y también su satisfacción respecto a los diversos dominios de vida. Para esto se usa una escala ya muy utilizada a nivel internacional, de 0 a 10, preguntas ya muy utilizadas y probadas a nivel internacional, o sea que no es que se está haciendo uso de algo nuevo en ese sentido, ya son variables muy probadas, preguntas muy probadas, con una escala de 0 a 10, donde se les pregunta la más general, que es qué tan satisfecho está con la vida en general, y luego se les pregunta de forma específica por dominios de vida, se les pregunta, por ejemplo, qué tan satisfechos están con su relación de pareja, con su relación con los hijos, con la disponibilidad de tiempo libre, con la actividad laboral, con la situación económica del hogar y también con su salud personal. Eso serían para los dominios de vida. Y bueno, acá les voy a presentar un poco de estadística descriptiva para que vayamos viendo, entendiendo un poco los datos y las diferencias entre empresa familiar y no familiar. Si vemos aquí en esta tabla, tenemos la satisfacción del CEO, ya sea de empresa familiar o no familiar, es decir, un CEO miembro de la familia empresaria o un CEO que es CEO de una empresa no familiar. La primera variable, que es la satisfacción de vida, que tienen ustedes allí, si se dan cuenta, la satisfacción de vida en la escala de 0 a 10 es ligeramente mayor para los CEOs de empresas no familiares, si comparamos con empresas familiares, que nos da 7.92. Sin embargo, la diferencia, estadísticamente hablando, no es significativa, es decir, no hay diferencia real entre su satisfacción de vida, que tiende a ser bastante alta. O sea, el 7.92 y el 8.09 en una escala de 0 a 10, pues acerca más al 10 que al 0, ¿no? Entonces es una satisfacción en general de la vida bastante alta. Ahora, lo otro que también es importante recalcar es que su satisfacción con respecto a todos los dominios de vida que consideramos también es bastante similar entre un CEO de la empresa familiar, que es miembro de la familia empresaria, y un CEO de una empresa no familiar. No vemos diferencias importantes en la satisfacción con su familia, que tiende a ser también bastante alta, si se dan cuenta, 8.43 y 8.38. Tampoco hay una gran diferencia entre la satisfacción con el tiempo libre, y aquí cabe resaltar que de todos los dominios de vida es el más bajo, es donde vemos más insatisfacción, tanto por CEOs familiares como no familiares. Además, vemos que la satisfacción de trabajo, la satisfacción económica y la satisfacción con la salud, pues son bastante similares entre CEOs de empresa familiar contra CEOs de empresa no familiar. Eso es un dato importante porque nos damos cuenta que al menos en lo que es su percepción de bienestar subjetivo, no hay diferencias entre unos y otros. Se le pregunta a los directores generales sobre si recomendarían vender la empresa si recibieran una oferta de compra y, en caso afirmativo, ¿a qué precio? El precio lo ponemos en términos de flujo de caja, es decir, en términos de cash flow. Si sería el valor del cash flow, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o más, ¿de acuerdo? Esas preguntas nos sirven para aproximar el valor que el CEO da tanto a los beneficios financieros como a los no financieros de la empresa. El cash flow más tanto o multiplicado por tanto, ese multiplicado por tanto nos va acercando un poco a lo que serían esos beneficios que ellos perciben no financieros. Entonces, fíjense aquí en esta tabla también de estadística descriptiva, aquí tenemos las acciones de los CEOs, tanto en la empresa familiar como no familiar. Cuando se les pregunta si estarían dispuestos a vender la empresa, la diferencia es 0 entre CEO familiar y no familiar, es decir, sus respuestas son prácticamente iguales en promedio. El 54% de CEOs de empresas familiares estarían dispuestos a vender la empresa, dependiendo del precio, claro, pero estarían dispuestos si les hacen una oferta, y en empresas no familiares es el 55%. Ahora, cuando se les pregunta a qué precio, que sería cash flow multiplicado por
2, por 3, por 4 o por 5 o más, ¿a qué precio? Ahí sí vemos diferencias. Fíjense que en la empresa que es familiar, cuando se les hace esta pregunta, solo el 11% estarían dispuestos a vender la empresa a cash flow, es decir, a su valor nada más económico, financiero. Por el lado de CEOs no familiares, en empresas no familiares, casi el 18% estaría dispuesto a venderla a cash flow. Y en la posición, digamos, más alta, es decir, a 5 veces más que el flujo de caja, allí tenemos a un casi 43% de CEOs familiares versus un 34% de CEOs no familiares. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo que nos dice esto es que realmente los empresarios familiares, los CEOs familiares, valoran mucho más la empresa para poder venderla que los no familiares. Va mucho más allá de un simple valor económico, de un cash flow. Por lo tanto, ahí tenemos toda la parte no financiera, toda la satisfacción no financiera que reciben estos CEOs familiares de la empresa por ser una empresa familiar, ¿de acuerdo? En ownership, lo que se llama la concentración accionaria, lo que sería la propiedad de la empresa, no hay una gran diferencia de propiedad entre el CEO de la familia en una empresa familiar y un CEO no familiar en una empresa no familiar. Entonces eso era importante, es algo por lo que sí controlamos. Los CEOs familiares, un poco para sintetizar acá, están dispuestos a considerar vender la empresa a un precio en promedio mayor que los CEOs no familiares. Y esto da indicios de una valoración adicional no financiera por parte del CEO familiar. Ahora, aquí en esta tabla, bueno, acá vemos algunas otras cosas muy interesantes. Tenemos la satisfacción de vida y también la satisfacción con dominios de vida, de acuerdo al tipo de empresa, y las recomendaciones de vender o no vender la empresa. Entonces, fíjense aquí, algo que es importante, vean los asteriscos. Los asteriscos nos muestran diferencias estadísticamente significativas. Acá lo que estamos viendo es, primero, vámonos al CEO de empresa familiar. En satisfacción de vida, los empresarios familiares que tienen mayor satisfacción de vida están menos dispuestos a vender la empresa. ¿De acuerdo? En empresas no familiares, los CEOs de esas empresas vemos exactamente lo mismo. Entre más satisfechos están con su vida, menos dispuestos están de vender la empresa. Entonces, es verdad que entre más satisfecha está la persona con la vida, menos dispuesta está de cambiar, digamos, su vida, su parte, en este caso económica y de trabajo, están menos dispuestos pues, a vender la empresa. Luego también vemos que aquellos CEOs familiares que están más satisfechos con su dominio de vida familiar están menos dispuestos a vender la empresa que aquellos que están menos satisfechos con su dominio familiar. Esa diferencia que vemos ahí de 8.81 y 8.06 es estadísticamente significativa. En cambio, para los directores generales de empresas no familiares, ese dominio familiar no hace ninguna diferencia entre decidir si quieren vender o no vender la empresa. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. Yo ahora les voy a comentar un poquito más al respecto, pero es uno de los hallazgos muy interesantes e importantes de la investigación, que realmente el dominio de vida familiar sí juega un papel muy importante en la decisión de vender o no vender la empresa para la empresa familiar, pero no para la empresa no familiar. Ahora, si vemos a la empresa no familiar, lo que realmente genera una diferencia entre la decisión de vender o no vender es la satisfacción que tiene el CEO sobre el tiempo libre y también sobre la satisfacción laboral que tiene el CEO. Entonces, aquellos más satisfechos con su situación laboral y aquellos más satisfechos con su tiempo libre, pues están menos dispuestos a vender la empresa. Por el lado del CEO familiar, empresa familiar, lo único realmente que hace una diferencia importante es la satisfacción que tienen con la familia y también la satisfacción con su tiempo libre. Entre más satisfechos están con el tiempo libre y más satisfechos están con su familia, menos dispuestos están de vender la empresa. Entonces, sintetizando, hay diferencias importantes en la satisfacción de vida entre los que están dispuestos y no dispuestos a recomendar vender la empresa. Para el CEO familiar, lo que más influye es su satisfacción familiar. Luego, su satisfacción con la disponibilidad de tiempo libre. Y para el CEO no familiar,
Lo fundamental es su satisfacción con el tiempo libre y con su trabajo. Entonces, la decisión depende de dominios distintos. Con eso ya pasamos a resultados econométricos. Hicimos un modelo Probit sencillo, nada muy complicado, nada muy complejo en este estado de la investigación, donde la variable que nosotros tomamos como dependiente, la que queremos tomar como, digamos, la que queremos estimar qué tan probable es de vender o no vender la empresa, bueno, justamente es esa, ¿no? Si quieren o no quieren vender la empresa, sería 0 o 1, es una variable aquí dicótoma o dummy, y nosotros tratamos de explicar esa probabilidad de vender la empresa con base en distintos dominios de vida y otras variables de control. Entonces lo hacemos por tipo de empresa, por empresa familiar y por empresa no familiar. Y acá vemos, si ustedes se fijan en lo que está en amarillo, eso es lo que quiero darle yo mayor importancia, que a medida que es más alta la satisfacción en el dominio familiar, en una empresa familiar, menor es la probabilidad de que el CEO quiera vender la empresa. Y por el lado de la empresa no familiar, entre mayor sea la satisfacción laboral que tenga ese CEO, menor es la probabilidad de que quiera vender la empresa. Entonces vemos ahí de nuevo esas diferencias en la decisión. Para el CEO familiar lo más importante es el dominio familiar, y para el CEO no familiar, que está en una empresa no familiar, lo más importante en la decisión es la satisfacción que tiene con el trabajo. Si ven esta otra regresión, aquí lo que hicimos es un order probit, donde la variable que tenemos es el precio que estarían dispuestos a aceptar, ese cash flow, ese flujo de caja, multiplicado por 1, o por 2, o por 3, o por más de 5, ¿se acuerdan? Aquí, en esta variable, entonces en este order probit, lo que nos damos cuenta es que en el caso de la empresa familiar, también a mayor satisfacción que tenga el CEO familiar con el dominio familiar, entonces mayor es el precio que estaría pidiendo para aceptar una oferta de compra de su empresa. Y por el lado de la empresa no familiar, lo que vemos es que, de nuevo, la variable importante más bien aquí es lo que sería la satisfacción del trabajo, y entre mayor sea la satisfacción laboral que tenga ese CEO en la empresa no familiar, mayor sería, entre mayor es la satisfacción del trabajo, sí, mayor sería el precio que estaría pidiendo para aceptar una oferta de compra de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones que tenemos de esta investigación? Dentro de la empresa familiar, las diferencias en la disposición a vender y el precio de venta están asociados a la satisfacción del CEO familiar en los ámbitos de la vida, particularmente a la satisfacción en el dominio familiar. Esta asociación no es tan fuerte en el caso de los CEOs de las empresas no familiares, lo que demuestra que las empresas familiares presentan una asociación más estrecha entre la satisfacción familiar y el valor de la empresa. La satisfacción familiar es importante para los CEOs en las empresas familiares. Aquellos CEOs con altos niveles de satisfacción familiar están menos dispuestos a vender la empresa, y aquellos que considerarían vender la empresa están menos motivados para hacerlo y en consecuencia pedirían un precio más alto. La importancia de la satisfacción familiar en las empresas familiares indica además que hay beneficios no financieros en la empresa familiar que están asociados a las relaciones familiares, justamente. También vemos que no hay asociación entre la satisfacción familiar y la disposición a vender, ni tampoco en el precio de venta, en el caso de los CEOs en empresas no familiares, lo que sugiere que la empresa y la familia, en este caso, son dos esferas de vida separadas para el CEO en empresas no familiares. Entonces aquí vemos que, contrario a la empresa familiar, en la no familiar, pues no hay una asociación entre la satisfacción familiar y la disposición a vender, ni tampoco el precio de venta. La satisfacción laboral está asociada positiva y significativamente al precio de venta en el caso de los CEO en empresas no familiares. Aquellos que tienen niveles más altos de satisfacción laboral están menos interesados en vender su empresa y en consecuencia requieren un precio más alto para convencerlos de hacerlo. Entonces, algunas conclusiones que hemos llegado con esto es que la familia y la empresa están estrechamente entrelazadas en el caso de las empresas familiares,
Son ámbitos separados en el caso de las empresas no familiares. Los CEOs de las empresas familiares no gozan de una mayor satisfacción familiar que los CEOs de las empresas no familiares. Acuérdense que eso lo vimos en la estadística descriptiva. En realidad, en ambos casos están muy satisfechos con sus relaciones familiares, pero la satisfacción familiar que tienen los CEOs de empresas familiares es más importante al considerar las decisiones empresariales. Entonces, de nuevo, ese modelo de los 3 círculos, acá hay una evidencia empírica también para demostrar que efectivamente es así. Hay una vinculación muy fuerte entre lo que es familia y empresa. Para los CEOs familiares, las relaciones familiares gratificantes incrementan el valor de estas firmas. Esto implica que hay beneficios no financieros que obtienen los CEOs en las empresas familiares y que están fuertemente asociados a si la empresa y la familia armonizan. Existe además heterogeneidad entre las empresas familiares y este estudio indica una nueva fuente de heterogeneidad que todavía no se cubre en la literatura internacional del estudio de empresas familiares, que está relacionada a la dispersión justamente en la satisfacción con las relaciones familiares. Bueno, con eso yo terminaría. Muchas gracias. Ahora pues les cedo a ustedes para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a la doctora Karen por su presentación. Seguidamente abrimos un periodo de 5 minutos para preguntas o comentarios. Los que desean hacer consultas, por favor me indican en el chat y yo les cedo la palabra. Vamos a ver. Ajá. O todo muy claro o más bien muy oscuro, ¿verdad? Don Juan me había indicado que él quería hacer una consulta. Ajá. Entonces, si gusta, don Juan. Buenas tardes a todos y mis mejores sentimientos a este lado y al otro del océano Atlántico. A mí me parece que este es un tema de enorme interés aquí, y la mejor manera de verlo es la Bolsa Nacional de Valores o la ausencia de ella. Hay una institución que tiene ese nombre, pero que básicamente no involucra participación de empresas para todos los efectos, porque la mayor parte de los costarricenses buscan la idea de empresas familiares. El tema de empresas familiares es profundo en Costa Rica, y pienso que a Karen no le tengo que hacer dibujitos, porque tal vez a los jóvenes estudiantes la idea no les es tan inmediata, pero quiero enfatizar, por ejemplo, el caso de, y no voy a empezar por Costa Rica, sino voy a empezar por nuestros hermanos nicaragüenses, la empresa Pelas. Y ahí se da un poco este tema. Básicamente, Pelas tiene, entre otras, el Ingenio San Antonio, que tiene negocio básicamente con un ron muy destacado. Lamentablemente en este momento se me escapó el nombre, pero es el ron, tal vez es el segundo ron más destacado de Centroamérica, y esa parte la han mantenido, mientras que la empresa creó un banco BAC, la línea BAC, que se volvió tan importante que un día
la empresa General Electric les hizo una oferta que me parece que pelas, que no, que no necesitaba seguramente vender BAC, pero lo vendió. Bueno, BAC ahora dio vuelta y ya no es de General Electric, pero me parece que, que esas dos empresas tan destacadas del grupo Pelas muestran un poco cómo ese perfil se repite en el ámbito centroamericano. Y ahora sí me voy al ámbito de Costa Rica. No muy lejos de donde yo vivo, vive la familia que desarrolló, y lo desarrolló hace mucho tiempo, la arrocera La Gilda. La arrocera La Gilda en algún momento debió haber sido la empresa, una de las empresas de arroz más importantes del país, pero si yo no tengo la historia mala, la historia incorrecta, no es un tema al que yo le di seguimiento, pero me parece que la empresa desapareció porque la familia se peleó. Y tengo, como vive muy cerca de casa, hasta podría mencionar un poco los nombres de quienes, de cómo los hermanos. Entonces, ahí hay un tema donde hay otro tipo de... hay otra empresa que de alguna manera se volvió muy importante y era una empresa familiar, que es Pipasa. Pipasa sigue existiendo, pero ya Pipasa no es Pipasa. Entonces, de nuevo, ahí se puede haber dado el efecto de que ocurrió con BAC San José. Bueno, en realidad BAC San José es el nombre en Costa Rica del Banco BAC. Yo no estoy seguro de que los Mendiola de la tabacalera, de la empresa tabacalera, son los mismos Mendiola que están en la... Aquí este es un tema de vicios, porque el vicio de fumar y aparece el vicio de la cerveza, pero me parece de nuevo que ahí hay una presencia muy interesante y me quedan dos más. Iba a dejar de último la imprenta Vargas. La imprenta Vargas es una empresa muy curiosa e interesante, porque la imprenta Vargas era una imprenta y básicamente el, el papá de don Marco era un empresario modesto que imprimía cosas de manera relativamente competitiva en la Costa Rica, en la cual yo tenía la edad de los jóvenes estudiantes, que era un país cuasi pobre. No era tan pobre como el país en el que yo nací, pero ya para cuando yo estaba en la universidad imprimía propaganda política, porque en esa época la propaganda política corría mucho en hojas impresas y otro tipo de cosas. La empresa ahora imprime las cajitas de plástico en las cuales se vende, las cosas que se exportan van en un recipiente plástico. Bueno, ese plástico lo produce la imprenta Vargas, pero más importante, la imprenta Vargas produce los descriptivos de medicamentos, y por eso si uno va a la imprenta Vargas, una de las cosas que llama la atención es que están, al igual que en empresas de zona franca, se cubren y no es por COVID, se cubren la cabeza, se cubren la boca, porque lo peor que podría ocurrir es que en un instructivo de empresa farmacéutica aparezca el pelo de alguien o alguna otra cosa inadecuada. De manera que se transformó sigue siendo la empresa familiar,
ahí se dio un poco de cambio de generación, ya va por la tercera generación, digamos, la dirección, y el político de ese grupo fue y vino de la empresa familiar a la política y regresó, y creo que ahora ya nunca regresará a la política, pero es un caso muy interesante para enfatizar, y estoy hablando de los casos que yo conozco. Y el último al que me quiero referir es el caso de la familia Uribe. La familia Uribe tenía ahí muy cerca del Parque Morazán, y yo creo que todos sabemos dónde queda el Parque Morazán, a media cuadra del Parque Morazán tenía un negocio exitoso de comercio, y era como una especie de librería universal. La librería universal, los Ferris Wheel, posiblemente, ahora que lo pienso, o los Lehman, podrían ser casos interesantes, pero no los escribí, y ya me queda un último, este es el último comentario de empresas. Se volvían, de nuevo les ocurrió un poco el efecto que me parece que le debe haber ocurrido a los Pelas, que es lo que en el cine ocurre en la primera película del Padrino, ¿verdad? Sin que aparezca la cabeza del caballo sobre la cama de nadie, pero me parece que llega un momento en el que les hacen una oferta que no pueden rehusar, y entonces efectivamente los Uribe, que son muy exitosos, son por mucho, tenían ese negocito y se les ocurrió un día hacer un supermercado. Fue el segundo supermercado que se hizo en San José. Hasta donde yo recuerdo, el primer está básicamente el lugar inicial, está esquina opuesta a la Plaza de la Democracia. Todavía existe como negocio, pero era una cosa pequeñita, y abrió un espacio empresarial que en Costa Rica no existía, y se volvió a través del tiempo exitosísimo. Entre paréntesis, de alguna manera los Musmani también tuvieron un poquito ese, y la primera panadería Musmani está a media cuadra del Mercado Central, de la esquina suroeste del Parque Central. El edificio está, pero eso ya no es panadería. Pero regreso a Musmani. Bueno, ahora sí, deben tener más cosas, pero se llama el Grupo Cuesta de Moras, y compró lo que había sido una empresa familiar que había crecido y que se vendió, y ellos por segunda, y deben estar en otras cosas. Entonces, me parece que hay casos muy interesantes, y por supuesto que no le estoy diciendo nada nuevo a la doctora Watkins, y entre paréntesis debo decir lo orgulloso que yo me siento de que alguna vez, cuando yo todavía tenía barba cuasi negra, Karen era alumna mía. Entonces imagínense, me debo sentir como el pavo real con todas las plumas, y más de una vez me he sentido así con la doctora Watkins, pero quería decir que bueno, que Musmani o las farmacias Chavarría de nuevo son empresas familiares que devienen, que el éxito las hace un poco, en muchos casos, dejar de ser, pero se mantiene con mucha frecuencia ese elemento. Con esto quiero decir que si yo tuviera un seminario de investigación de licenciatura, que yo sé que no existen porque la licenciatura, yo soy uno de los culpables en que se cerrara, y es un pecado que me llevaría a la tumba, pero me moriría de ganas de tener un seminario de investigación en licenciatura con estudiantes que exploraran el lado tico de la investigación de doña Karen y de don Mariano. Por último, quiero decir que si vamos a tratar de instrumentar
como los estudiantes fueron ingresando y en una cierta secuencia, ahora entró Juliana Chavarría, que está enviando algún tipo de mensaje. Creo que si podemos encontrar cómo fueron ingresando los estudiantes, les daremos un número y luego durante la semana aleatoriamente vamos a regalar una copia del libro en homenaje a la primera mujer que fue directora de la Escuela de Economía, doña Pepita Echandi, y ese es un libro donde la doctora Watkins tiene un artículo que a mí me gustó mucho, y entonces si no podemos instrumentarlo por esa vía, pues no es porque no quisimos, sino porque no estamos pudiendo. Quiero de nuevo agradecer, yo sé que es tarde en la noche de la ciudad de Granada, de esa bellísima, bellísima, bellísima ciudad de Granada, pero yo sabía que la doctora Watkins siempre iba a decir sí cuando es algo de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, y a nombre de la Escuela de Economía, de nuestra directora, que también fue alumna mía, Isabel Cristina Araya, pero que ahora es mi jefe, y me siento profundamente orgulloso de tener a doña Isabel Cristina como jefe. Aprovecho a nombre de ella y de la Escuela de Economía para agradecerle a doña Karen su participación, a Gabriela su coordinación, y a los estudiantes la participación en este tiempo. Muchísimas gracias, don Juan. También tenemos a Valentín Chavarría, que dice que le gustaría hacer un comentario. Entonces le cedo la palabra a Valentín. Hola, buenas noches allá en España, tardes aquí en Costa Rica. De mi parte me parece sumamente importante este tipo de estudio, porque por lo menos yo en la carrera, yo no estudio economía, estudio ciencias actuariales, no me había planteado la situación de que también, de que varía ciertas situaciones, sobre todo, digamos, a la hora de vender una empresa, por ejemplo, si la empresa es familiar o no. Y es algo que considero de suma importancia para una persona economista conocer y estudiar, y de hecho, muchísimas gracias por la charla del día de hoy, porque me abre un poco más el conocimiento de cómo funcionan las empresas, sobre todo en Costa Rica, ya que como mencionó el profesor Juan Rafael, hay muchas empresas en Costa Rica que tal vez no a largo plazo se mantienen siendo familiares, pero sí en un principio son empresas familiares. Y también algo que me gustaría ver cuando usted mostró los datos de la propensión a vender la empresa. Me pareció muy importante notar también que cuando se supera, se supera por 5 el precio de venta de la empresa, ya ahí sí hay una tendencia mayor a los que no les pertenece, a las empresas que no son familiares a no vender, digamos. Las empresas familiares tenían un porcentaje de venderlas, creo que era de un 43%, y las que no eran familiares tenían un porcentaje de un 33%, creo que eran. En esta, ¿decías? No, creo que era más para atrás. En la estadística descriptiva, ok. Acá. Ajá, en esa. A la hora de la empresa no ser familiar, ya existe una mayor propensión a venderla cuando cuando se supera el cash flow por 5 veces. También noté eso y me pareció muy importante como recalcarlo, de que al superar el cash flow por 5 veces, ya la empresa familiar como que toma cierta opción vender la empresa.
Exacto, Valentina. Y lo que nos dice esa tabla efectivamente es que los que estarían, digamos, más dispuestos a vender simplemente a valor económico, a valor financiero, a cash flow, tal cual, son los de empresa no familiar. 17.8% estarían dispuestos a vender a cash flow, contra 11.1% en empresa familiar. Y los que están dispuestos a vender solamente si es más de 5 veces el cash flow, es decir, a precio muy alto, estarían dispuestos. Ahí vemos que en la empresa familiar el 42, casi 43% de los CEOs están allí, es decir, estarían dispuestos a vender, pero solamente si el precio es sumamente elevado, arriba de 5 veces cash flow. Y en cambio las empresas no familiares es un 34%, entonces vemos esa diferencia, ¿verdad? El valor, finalmente el valor de la empresa familiar va mucho más allá del valor nada más económico. Bueno, muchísimas gracias, esos serían mis dos comentarios. Pues gracias, Valentín, y bueno, aprovecho a agradecerle también a Juan Rafael por sus comentarios, y bueno, siempre un placer escucharte, y no te vi ahora en pantalla, pero bueno, tendremos oportunidad, espero que también de forma presencial muy pronto. Muchísimas gracias, Valentín. Y por último, está la pregunta de la estudiante Mariela Madrigal, que dice que le gustaría saber si se estudió la relación entre satisfacción de vida familiar y las demás variables, si la empresa es heredada, para el caso de las empresas familiares. Claro, esa es una muy buena pregunta. Todavía no lo hemos podido estudiar porque esta es una encuesta que se llevó a cabo nada más en un momento en el tiempo, ¿sí? No lo hemos hecho a través del tiempo. Sería muy interesante seguir a estas empresas en el tiempo y ver qué pasó con la herencia, a quién se le transmitió, y también el tema de, bueno, cuando se hereda la empresa, ya los valores y la forma de ver la empresa empieza a cambiar. Dependiendo de quién sea el líder de la empresa, conforme la empresa va pasando generaciones, empieza a verse más como una empresa no familiar, porque ya se empiezan a perder algunos vínculos de la familia que la inició, del fundador, de quien tuvo esa visión de esta empresa, y este arraigo familiar pues empieza a perder, ¿sí? Entonces empieza a convertirse más en una empresa no familiar. Eso lo hemos visto en estudios generacionales, y es un tema muy interesante e importante también a tomar en cuenta. Aquí realmente lo que tenemos son empresas de primera generación, generalmente a segunda generación a veces, y pues son empresas que los valores familiares están muy fuertemente, digamos, vistos dentro de la organización. Por eso es que también encontramos esa alta relación entre el dominio de vida familiar con el valor que le dan a la empresa familiar estos CEOs. Y tal vez un punto importante comentarles también, que bueno, viene también en la línea de lo que nos decía Valentín y el profesor Juan Rafael Vargas. Es importante señalarles que la gran mayoría de las empresas a nivel internacional, a nivel mundial, son familiares. De hecho, el Family Firm Institute muestra que el 67% de todas las empresas en el mundo empiezan de forma familiar. Y ya luego, bueno, algunas logran pasar generaciones, otras no. De hecho, en promedio, estas empresas familiares alcanzan la tercera generación. Y son muy poquitas las que logran superar esa tercera generación. En gran parte, por lo que también nos decía el doctor Vargas, por conflictos que se empiezan a dar dentro de la misma empresa familiar, dentro de la familia empresaria. Entonces, dado estos conflictos, donde ya estamos en una tercera generación, pasando una cuarta, cuando ya el fundador no está, y los valores familiares empiezan a perderse, y además ya es una empresa más compleja porque hay primos, no hay una sola rama de la familia, sino hay muchas, y además muchas generaciones interactuando con la empresa, ahí los conflictos empiezan a ser mayores, y es cuando muchas veces se toma la decisión ya de vender la empresa, o incluso en algunos casos, bueno, de cerrar la empresa. Entonces son cosas que queremos ir trabajando para tratar de superar esa tercera generación, que la empresa pueda sobrevivir más allá de una tercera generación, y para poder plantear políticas empresariales que sean efectivas, primero hay que entender bien esta empresa, lo que llamamos esta empresa familiar. Muchas gracias, doña Karen. Y bueno, también agradecerle en el mensaje que envié por ahí, decía que muchas gracias también por la presentación. Y justamente es eso, porque de pronto, aunque sean empresas de segunda generación, pues ya tienen diferentes, digamos, valores, no sé si decirle valores, o reacciones, digamos, hacia la empresa, ¿verdad? Porque de pronto cuando son gestores, pues sí tienen ese amor, digamos,
de que les hace valorar más su empresa. De pronto, si es heredada, la valoran más por otras razones, más. Y si hay algo, y más bien se nos reversa la relación. No sé si me explico, pero bueno, sí sería interesante tal vez en algún momento se pueda analizar, porque me parece que de pronto es, pero sí pienso que puede haber otra naturaleza si la empresa la reciben, o sea, es familiar pero heredada, así es familiar gestada. Exacto, sí, eso es un dato muy interesante. Hay que estudiar también qué es la idea, continuando con esta investigación, entender un poco, bueno, cuando la empresa ya no está en primera, segunda generación, ya cuando estamos hablando de tercera, cuarta, bueno, hay empresas que están hasta en generación 10 y más, ver un poco ahí qué diferencias hay en esta percepción del valor no económico de la empresa, esta relación que hay con la familia y bueno, un poco entender cómo la empresa puede seguir siendo familiar. En algunos casos se da y en otros casos la empresa como empresa familiar fracasa. Sí, muchas gracias. Gabriela, Muchísimas yo voy a hacer una pequeña infidencia y esta sí va a ser, creo, la última observación. No me pude aguantar. Cuando yo conocí y lo estoy haciendo porque un número considerable de los estudiantes participantes son estudiantes de la directora, y yo la conocí cuando ella estaba terminando su tesis de licenciatura. Su tesis se la dirigió un colega muy querido y admirado por mucha gente, que es Ronulfo Jiménez. Yo estuve en el tribunal y ellos estaban estudiando los mercados informales del crédito. Y parte de la tentación es que ahora el gobierno se metió a legislar en ese tema. El gobierno siempre tiene la tentación de legislar, y además el diputado en particular que promovió el asunto le encanta la participación del Estado. Pero una de las cosas que me parece que no se miró ahí es el tema de los mercados informales, y era como en pueblitos allá por no sé a dónde, y doña Isabel Cristina contaba de los prestamistas del pueblito tal y del pueblito cual. Sería interesante porque básicamente el prestamista era, llamémosle, el rico del pueblo, tratar de incentivar a que a regresar a esos pueblitos a ver cómo está la cosa, e incluso, si uno quiere ir más lejos, hasta ver cómo esta legislación es posible que dañe a la oferta y a la demanda en esos pueblitos. Puede ser que esos pueblitos ahora se volvieron mini ciudades y ya esa estructura no ocurre, porque efectivamente hace más de 25 años que yo regresé a la Universidad de Costa Rica, pero me parece que es un tema interesante y que quién quita que los estudiantes puedan contagiar a la directora, que tiene chorro mil cosas que hacer. Es más, por eso no está con nosotros, está reunida con la vicerrectora, pero me parece que es un tema interesantísimo. De nuevo, muchísimas gracias, Karen, y a todos los estudiantes les agradecemos su participación. Quiero aprovechar para recordar que el próximo lunes a las 5 de la tarde tenemos la última conferencia a distancia, también con un destacadísimo antiguo estudiante de la Universidad de Costa Rica. Yo tenía 2 estudiantes, las 2K, y el lunes estará uno de los 2A dictando la conferencia. De nuevo, muchas gracias, Karen, y muchas gracias, estudiantes y profesores y otros participantes.
Por mi Muchísimas parte. gracias de nuevo, Juan. Tengo una consultita de una profesora, la última, y ya, yo creo. Le doy la palabra a Laura. Hola Karen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por dicha. Bueno, una de las preguntas que tenía ya la adelantó un poco, Ajá. pero denme un segundo porque se me olvidó ponerme esta cosa y si no se oye como mucho eco. Mejor. Perfecto. Ok. Como decía, una de las preguntas que era relacionado con lo que Gary Becker decía de las 3 generaciones en la acumulación del capital, ¿verdad? Que las familias normalmente en promedio tienen esa capacidad de acumular riqueza como hasta 3 generaciones y ya la cuarta empieza a despilfarrarla. Y entonces, un poco pensando en eso y el resultado que están encontrando, de que las familias realmente están solo dispuestas a vender si les ofrecen un valor muchísimo más alto que el que normalmente recibirían en el mercado, se me suscitan varias preguntas que obviamente no están en este trabajo, pero las tiro por ahí por si tiene alguna respuesta. Uno es si efectivamente, con la literatura que conocen sobre las empresas familiares, ¿cuál sería el momento en el que se venden esas empresas entonces? Porque una pensaría, si las familias se arraigan a la empresa lo más que pueden, y pensando en eso que decía Becker, de que ya la cuarta generación ¿verdad? Se come todo. Si entonces venden ya cuando la empresa entra en crisis, no la venden cuando está en un buen momento y podrían acumular riqueza, sino más bien que la aguantan y la aguantan y la aguantan y ya cuando hay una cierta generación, que es la que está más apegada, va de salida o tiene que pensionarse, si ese es el momento en el que se vende la empresa. Y la otra pregunta que tenía era, bueno, 2 más. Una, ¿cómo se construye el valor? Es una pregunta que está ahí atrás, ¿verdad? Porque no es un valor de mercado lo que se le está asignando, es la construcción del valor aquí estaría pegada, una pensaría normalmente en un efecto dotación, ¿verdad? En ese principio de que cuando yo tengo algo, ya por ser mío, yo voy a exigir en el mercado un precio más alto al que está dispuesto a comprarla. Pero entonces este efecto de dotación en este tipo de empresas estaría exacerbado por el apego a la historia y la identidad, porque muchas veces la identidad de la familia gira alrededor de la empresa. Y si una es parte de una empresa familiar, una tiene esa experiencia, que una llega a un lugar y usted le dice, oh, usted es nieta de fulanito de la empresa tal, ¿verdad? Usted es nieta de su tanito. Y entonces una es reconocida por esa empresa familiar que le da una cohesión y una identidad a la familia. Y eso tiene que incidir también sobre cuánto voy a exigir yo para poder desapegarme de eso. Porque incluso socialmente no es lo mismo ser empresaria, eso me identifica dentro de una cierta clase social, que vender la empresa y quedarme sin nada, ya no tengo ese referente. Y lo otro tenía que ver con un comentario que hizo don Juan, porque don Juan estaba hablando sobre las grandes empresas en este país y las poquitas familias que tienen esas empresas que una puede reconocer fácilmente, ¿verdad? Entonces ahí decía que los Mulman y bueno, los Fairspiel, ¿verdad? Que uno los ve que se han ido metiendo en bienes raíces, ya no solo la librería, sino que están en bienes raíces, sector financiero, etcétera. Y si una tiene esa identidad muy arraigada a la empresa familiar y una poca profundización del mercado accionario, entonces si esas empresas, conglomerados de empresas exitosas que se mantienen dentro de la familia, estarían incidiendo en la mayor concentración de los ingresos en el país, porque normalmente si uno pensara en un país con una bolsa de valores profunda, ¿verdad? Yo que tengo mi ingreso laboral puedo generar mis ahorros y esos ahorros ponerlos en una acción de un portafolio, e ir comprando y llegar a ser accionista de esas empresas. Pero en Costa Rica una no tiene esa opción, ¿verdad? Es decir, una tiene la opción de ir a comprar bonos del gobierno, pero no tiene la opción de ir a comprar acciones de la empresa de los Federspiel o de los Quiroz o de los Musmani. Y entonces, quería nada más como ver si tiene alguna opinión sobre esos temas. Obviamente yo sé que no son resultados de este trabajo, pero fueron preguntas que me suscitaron a partir de la presentación. Pues muy bien, muchas gracias por las preguntas y los comentarios, Laura. Te comento un poco sobre todo esto. Lo primero que decías es el tema de cuándo vender, ¿verdad? ¿Cuándo vende?
Lo que se ha visto en la literatura internacional, en los estudios empíricos, es que la empresa familiar efectivamente aguanta más. Es decir, normalmente no va a vender cuando hay bonanza, no va a vender cuando las cosas van bien, y cuando la familia además está unida, porque ahí hay interacciones entre familia y empresa. A veces los problemas de la empresa se llevan a la familia y a veces es al revés y de repente, bueno, hay un círculo ahí vicioso muy, muy complicado, ¿no? Pero entonces generalmente cuando las cosas están bien y cuando económicamente están bien y la familia va bien, no van a vender en esa posición. Cuando van a decidir vender la empresa es cuando por alguna razón no hay quien la tome, ya cuando pasan generaciones y no hay nadie que pueda o que quiera tomar la empresa, entonces ahí es cuando deciden venderla, cuando la empresa todavía vale, ¿sí? O van a vender cuando ya no hay otra alternativa, si es que venden, a veces simplemente la liquidan, ya simplemente la cierran, ¿de acuerdo? Con algún problema. Hemos visto que las empresas familiares, además de que aguantan más, son mucho más innovadoras que las no familiares cuando lo requieren. Es decir, en tiempos normales son muy conservadoras, en tiempos normales no tratan de hacer muchos cambios, tratan de tomar decisiones estratégicas que sean muy seguras, porque justamente no quieren arriesgar ese patrimonio para las generaciones futuras, y además eso le generaría un conflicto familiar tremendo. Entonces, son muy conservadoras, pero en momentos clave donde hay problemas, donde hay que hacer algo, son las primeras en reaccionar. O sea, ahorita en esta época de COVID-19, si ustedes se fijan en internet, la cantidad de noticias que hay de innovaciones, de emprendimientos, de empresas familiares, es tremendo. O sea, ahora es cuando están siendo sumamente innovadores porque es el momento de actuar y porque la empresa vale mucho más para ellos que simplemente un valor económico, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí, ahí hay como que muchas luces y es un área de investigación. Si a ti te interesa esto, Laura, es un área de investigación que ahorita está en auge y que hay mucho espacio para hacer investigaciones empíricas sobre este tema, ¿no? De cuándo venden o no venden las empresas familiares. El otro tema que decías del valor, ¿cómo medir el valor? Bueno, justamente en este trabajo lo que estamos haciendo es incorporando un nuevo elemento a la teoría que hay de empresa, que es que el valor va más allá de lo económico, ¿sí? Que lo podemos ver a través de ese bienestar subjetivo, esa utilidad que le representa al empresario familiar su empresa, pero que eso está además influenciado por su satisfacción con los dominios de vida, entre ellos el más importante, o dentro de los más importantes es el familiar. Entonces, decía Miguel Ángel Gallo, un pionero en temas de empresas familiares en Barcelona, que cuando la familia y la empresa van bien, las cosas parecen sencillas. Y cuando no, pues obviamente no, las cosas no van a funcionar y la empresa se va a pique. Pero entonces el valor más alto se le va a dar cuando ese beneficio no económico es más alto. Y como bien decías, ahora lo decías Laura, una empresa que les da mucha riqueza emocional, a eso se le llama la riqueza socioemocional, esa empresa pues vale mucho más que nada más el valor económico. Mi posicionamiento en la sociedad, la unión familiar, lo que representa para mi familia, lo que me da a mí en términos de satisfacción ver, por ejemplo, que el director general nuevo es mi hijo, ¿sí? A lo mejor hay uno mucho mejor en el mercado que pude haber contratado, pero esa satisfacción que da que sea el heredero, el hijo, el que va a estar a cargo de la empresa, aunque tal vez no sea tan bueno como otro, bueno, le va a dar mucho más utilidad al empresario familiar. Entonces, hay otras variables que tienen que ver con la parte emocional, ¿no? Decíamos con el corazoncito, que no es el dinero, ¿verdad? No nada más el símbolo del dólar, que tiene una importancia relevante en la empresa familiar y en las decisiones que se toman en la empresa familiar. Entonces, si te interesa también esa parte, esa área, yo te recomendaría que revises la literatura de Gómez Mejía, que es el que empieza con la idea de la riqueza socioemocional, un artículo muy bonito que era sobre el aceite de oliva, que nunca se imaginó él y al final resultó el estudio más citado en riqueza socioemocional. Y aunque hay mucho escrito sobre riqueza socioemocional, hay muy poco hecho sobre cómo medirla. Ahí es donde se vuelve, digamos, complejo cómo medir esa riqueza socioemocional, que no es tangible, ¿verdad? Que es emocional, para poder ver el valor de la empresa. Hay intentos, hay aproximaciones, todavía no hay nada muy claro. Y bueno, y finalmente mencionabas algo de la bolsa y de la concentración económica. Te voy a contar que yo hice un estudio al respecto en México. En México la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí, es más grande, por supuesto, que la bolsa en Costa Rica.
Y ahí me di cuenta que con el estudio de varias cosas. Primero que nada, más del 50% de las empresas son familiares. Y familiares al grado de que concentran más del 51% de las acciones en manos de la familia empresaria. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, porque uno puede seguir siendo empresa familiar y teniendo el control en todas las decisiones, incluso en la gestión si quieren, siendo una empresa con el 51% de las acciones en manos de la familia empresaria. Y es lo que hacen estos grandes empresarios. Venden acciones en el mercado, o sea, sí abren el capital, pero es capital minoritario. O sea, siempre el control va a recaer en la familia empresaria. ¿Por qué los inversionistas minoritarios están dispuestos a invertir en estas empresas donde no tienen poder de decisión? Porque saben que, por ejemplo, si invierten en una empresa de Carlos Slim, pues saben que no les va a ir mal. Entonces están dispuestos a hacerlo aunque no tengan voz y voto. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona en muchos lados. Al menos en economías latinoamericanas hay una gran concentración de la propiedad en manos de las familias empresarias y sí participan en las bolsas de valores, pero en realidad lo que captan son inversionistas que van a ser minoritarios. Por otro lado, lo otro que vemos en México, y yo creo que es la tendencia también en muchos países, es que de todas las empresas, estas grandes que están en la Bolsa Mexicana de Valores, si empezamos a entrelazar los directores en cada una de ellas, vemos que se repiten los nombres, ¿sí? Y es muy curioso porque después empezamos a ver las familias y se casan entre ellos, que es un dato también bastante curioso. ¿Por qué? Bueno, no es porque se arreglan los matrimonios, es porque conviven en los mismos sitios, tienen un poco los mismos clubes, ¿sí? Entonces es lógico que hayan ahí parejas que se hacen justamente pues porque tienen algo en común y en este caso son las empresas. Entonces, en estos casos, en México, cuando hacemos ese análisis, ese estudio de cuántos grupos empresariales hay, que son los que concentran realmente todas las empresas grandes del país, pues hay 18 grupos. Y son los dueños del sector empresarial mexicano, porque todos los demás son realmente pequeños, lo que son las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, pero estas grandes empresas, pues realmente hay 18 familias detrás. Sí, sería interesante poder ver eso aquí, si en algún momento se hace pública ¿cómo se llama? La lista de accionarios que se ha estado peleando ahí en la Asamblea Legislativa. Ajá. Es una lástima que esa información aquí no se tenga para poder contabilizar esos círculos sociales, porque efectivamente son esas dinámicas las que permiten incluso quiebran esa distribución del ingreso. Porque efectivamente hay emparejamientos positivos que lo que hacen es que lo amplían. Así es. Así es. Sí, la verdad que la riqueza sí está muy concentrada en todas partes. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Muy bonito el trabajo. Gracias, Laura. Un gusto. Nos estamos viendo. Chao. Ajá. Muchísimas gracias también a Laura por su participación y reitero el agradecimiento a la doctora Karen a nombre de la Escuela de Economía por esta interesante presentación, tanto para nuestros estudiantes, docentes y personas que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Gracias, Gabriela. Gracias a todos y feliz noche.